Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtro. Hoy estamos haciendo el programa desde el tren camino a Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Quiero agradecerle a María Herrera, nuestra abogada de acá de Sin Filtros, porque pues hay unas informaciones a última hora que queremos tocar y llevarles a ustedes de la manera más profesional posible para que ustedes entiendan lo que está pasando. El primer caso que vamos a tocar es el del Pollo Carvajal, que ha dado información nueva a la Audiencia Nacional y esa información tiene que ver con el Centro Nacional de Inteligencia Española, espionaje de inteligencia y contrainteligencia del régimen de Hugo Chávez y posteriormente el de Nicolás Maduro. Y en ese sentido, hemos visto cómo él estableció a lo largo de más de una década relaciones principalmente con el de España. Y eso pues lo ha revelado hoy. Nosotros teníamos conocimiento de que el Pollo Carvajal tenía personajes claves que lo ayudaron a llegar a España, a protegerse durante esa primera etapa, a suministrarle información en relación a la decisión de las directrices que se estaban dando desde la Audiencia Nacional. Les voy a pedir disculpas porque si hay problemas técnicos es porque todos aquellos que se están incorporando a esta hora desde nuestro super chat. Y bueno, empecemos con este programa especial. María, mil gracias por estar con nosotros nuevamente. Un placer, Maybor. Buen viaje. María, muchas. Sí, muy bien. Bueno, estamos trabajando, nos estamos brincando de un lado para otro, pero esa es la vida que nos ha tocado por ahora. María, cuéntanos cómo ves la decisión y particularmente la declaración del Pollo Carvajal, donde señala que miembros del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia Española, lo ayudaron a llegar a España y hacer sus actividades que desde todo punto de vista son ilegales. Adelante. Bueno, podríamos decir que se trata de unas declaraciones sorprendentes, pero por otra parte también era de esperar, ¿no? Puesto que para que el CNI, digamos, ofreciese esa protección al Pollo Carvajal, está claro que el Pollo Carvajal estaba colaborando, ¿no? Cooperando con ellos. Entonces hay varias noticias que han salido a la luz, una en el periódico El Mundo y otra en El Confidencial, dos medios de comunicación españoles, en el que los titulares difieren, pero que básicamente resumen la esencia de lo que está pasando. El primero dice: el Pollo Carvajal dice que el CNI le protegió a cambio de informar sobre Podemos. Y el segundo titular: el Pollo Carvajal reveló al juez la identidad de los presuntos testaferros, ¿no? de Monedero. Entonces son declaraciones importantes, pero que no pensemos que yo sigo pensando que esto no va a ser suficiente como para mantener en suspenso la extradición del Pollo Carvajal a Estados Unidos. ¿Ok? Yo creo que el Pollo Carvajal le interesa ahora mismo en España dar una imagen de, digamos, de credibilidad, porque recordemos que los últimos ataques al Pollo Carvajal fueron, en primer lugar, que el asilo no estuvo sustentado, que no tenía ninguna prueba ni aportó nada para demostrar que Estados Unidos lo iba a perseguir y a torturar. Y en segundo lugar, como hemos venido hablando en tu programa, varias declaraciones que ya eran conocidas por la prensa en en España, ¿no? Como es el caso de la cantidad de millones que se entregaron al partido de extrema izquierda Podemos, y que un medio, por ejemplo, como OK Diario en España ya se había hecho eco. Pero bueno, es bueno lo que está haciendo el Pollo Carvajal, porque confirma las teorías de aquellos medios de comunicación que han intentado llevar esta información al público, a la sociedad española, que no es muy consciente a veces de los vínculos de estas organizaciones de crimen organizado. El tener vinculaciones directas con el Centro Nacional de Inteligencia también incluye, María, algunos elementos que vale la pena destacar.
el régimen de Hugo Chávez estaba vinculado directamente con el crimen organizado, con la FARC, con Hezbollah, con Hamas y con otros tipos de grupos de terrorismo, incluyendo también el apoyo que se le daba a ETA. Habría una especie de conflicto de intereses, tomando en cuenta que pues el régimen madurista y chavista representaban el crimen organizado y que ellos estuvieran directamente vinculados a el Centro de Inteligencia de España. Te lo digo porque al ayudar a una persona que está siendo acusada de narcotráfico y delitos de narcoterrorismo, esto debe llamar la atención hasta qué punto los españoles podrían estar aceptando que el gobierno español esté directamente vinculado con este tipo de regímenes narcoterroristas. A ver, lo que es el pueblo español estaba muy consciente, sobre todo en los últimos meses, ¿no? Que había un interés por parte de los enemigos de España y por parte de estas organizaciones y países en los que impera un régimen narcodictador, dado que recordemos que durante uno de los estados de alarma, el que fuera entonces ex vicepresidente de España, Pablo Iglesias, tenía muchísimo interés y lo metieron en el Centro Nacional de Inteligencia. Eso en contra de lo que, bueno, de lo que pedía la oposición e inclusive de la misma normativa española que establecía las reglas para formar parte del Centro Nacional de Inteligencia. En ese momento la sociedad española se dio cuenta que aquí había algo más. Es decir, que si una persona como Pablo Iglesias, que vuelvo a reiterar, ya había medios de comunicación que habían aportado pruebas que estaban siendo financiados no solo por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, sino por los ayatolás, los iraníes, era capaz de tener acceso a secretos de Estado, todo esto lo que hacía era confirmar que había muchísima preocupación, debería de existir mucha preocupación. Entonces, claro, por otra parte, lo que tenemos que tener claro es que este Centro Nacional de Inteligencia a veces, le interesa inclusive cooperar con otros países que a priori no son aliados. ¿Por qué? Porque ahí hay un intercambio de información necesaria, ¿no? El espionaje y el contraespionaje. Entonces, eso es lo que podríamos decir al respecto, ¿no? ¿Y qué más, mientras Maybor viene, qué otro tema importante podemos ver al respecto? Bueno, pues yo creo que el Pollo Carvajal lo que necesita ahora mismo es demostrar que realmente él ha entrado en España debido a ciertas facilidades que se le han presentado y además la protección del Centro Nacional de Inteligencia. Bueno, mientras Maybor regresa, hay varios otros temas también que ella quería que tratásemos hoy, por ejemplo, y que recordásemos, ¿no? Como lo que está ocurriendo aquí en Florida con el colombiano Alex Saab. Y para resumir lo que hablamos ayer, mientras Maybor regresa, podemos decir que Alex Saab ayer se confirmó que se le iban a retirar 7 cargos de los 8 que se presentaron ya hace un par de años contra él por conspiración de lavado de activos y también por lavado de activos per se, ¿no? Maybor, ¿ya estás de vuelta? No, casi que se conecta, pero no está. ¿Me escuchas, Maybor? Parece que la conexión no es muy buena. Hay varios comentarios. Sí, estoy de vuelta, te estuve escuchando, pero estamos ahorita en la estación de Filadelfia. No sé si me escuchas. Te escuchamos un poquito cortado, pero te escuchamos. Es que a veces en las estaciones de trenes no hay muy buena señal, ¿no? Es interesante los comentarios que están haciendo tus seguidores de que el Pollo Carvajal lo más probable es que no sea extraditado a Estados Unidos, ¿no?
Esa es una tesis definitivamente que se baraja y no sé si tuviste la oportunidad también de comentar en tu programa. ¿Me escuchas, Maybor? Una de las noticias que te pasé la semana pasada, que ya no solo la justicia en España quiere que el Pollo Carvajal hable y explique la financiación irregular del partido de extrema izquierda Podemos, sino que ahora también sería la Fiscalía de Italia. Voy a buscar la noticia para que las personas lo conozcan, pero la Fiscalía en Italia básicamente lo que pide también es que el Pollo Carvajal sea interrogado, la Fiscalía de Milán, concretamente, sobre la financiación ilegal de la izquierda en ese país, sobre presuntos fondos negros al M5E. Entonces esto es bastante interesante porque se habla incluso de financiación del movimiento 5 estrellas con 3.5 millones de euros. Esto fue una noticia además que se publicó en el periódico ABC de España en el 2020. ¿Nos escuchas, Maybor? Sí, sí, te estoy escuchando. No sé si ustedes me pueden Perfecto. escuchar a mí. Estamos tratando porque el tren se quedó. Te escuchamos muy bien. El tren se ha quedado parado. Ok, perfecto. Te quería comentar, hay también la posibilidad de que el Pollo Carvajal sea utilizado y en ese sentido, pues que no sea enviado, entregado poderes interna dentro del gobierno español. Y hay muchas personas que no quieren que el Pollo Carvajal siga hablando y por eso quieren sacarlo lo antes posible, pero hay otras que decidieron que podría ser útil que se quede hablando y que diga todo lo que tiene que decir y a cambio le podrían ofrecer protección. Los que se quieren que se quede, hemos escuchado a varios políticos diciendo que sería interesante que el Pollo Carvajal diga todo lo que sabe de todo aquel que participó o que tuvo algún negocio con el régimen chavista. ¿Tú crees que se pueda dar esa posibilidad tomando en cuenta que el principal interesado es Pedro Sánchez y compañía, incluyendo obviamente también al partido Podemos? Yo creo que hay que recordar la razón por la que no se ha extraditado el Pollo Carvajal y es por una violación de un auto propio, ¿no?, del Pleno de la Audiencia Nacional. Entonces, ¿qué pasa? Al igual que está ocurriendo ahora con el caso de Alex Saab, la justicia donde las personas acusadas o detenidas tienen que básicamente decidir si se extraditan o no, pueden establecer ciertas condiciones. Al Pollo Carvajal no se le ha extraditado porque Estados Unidos necesita presentar garantías de que el Pollo Carvajal, si es condenado y cuando sea condenado a cadena perpetua, su cadena perpetua será revisable. De hecho, desde el pasado viernes estamos hablando de ya cuestión de horas en las que Estados Unidos, estamos hablando de 2 días en los que Estados Unidos debió haber presentado toda la documentación para asegurarle a las autoridades españolas que el Pollo Carvajal, cuando sea extraditado a Estados Unidos, pues va a tener sus derechos garantizados de acuerdo a la Convención Europea de Derechos Humanos. Entonces, esa es la razón por la que no se ha extraditado. Definitivamente a las autoridades españolas y a los partidos políticos implicados en toda esta trama de corrupción les interesa muchísimo que el Pollo Carvajal sea extraditado cuanto antes. Es decir, honestamente, en este punto, Maybor, yo creo que le interesa tanto a la justicia como a los partidos políticos que el Pollo Carvajal sea extraditado cuanto antes. ¿A quién no le interesa? Pues no le interesa a la sociedad española, a la prensa española y a la oposición al gobierno, que quiere que antes de que sea extraditado el Pollo diga todo lo que tenga que decir. Sin embargo, cabe recordar que la justicia española ya aclaró que si el Pollo Carvajal es extraditado puede llamar a ser testigo desde los Estados Unidos y utilizar los medios tecnológicos, las nuevas tecnologías para seguir cooperando con la justicia en España. No te escuchamos, Mabel, está en silencio. Ay. Sí, y te decía que también en Italia, como bien lo explicaste, por el caso del ex cónsul. Parece que te perdemos, May. Estrellas. Ahora.
¿Me escuchas? Ahora recuperamos un Aló, aló, aló. poquito. ¿Me escuchas? Sí. Ok, que te preguntaba que hay que recordar que también entonces el pollo Carvajal podría estar o podría ser objeto de interés por parte de la justicia italiana, como tú bien lo dices, por el financiamiento al partido de izquierda 5 estrellas. Pasemos al caso de Alex Saab, María. Sí. Ayer, bueno, se produjo una serie de acciones, estuvimos conversando sobre esto, ahora entró en el expediente un nuevo documento donde se señala lo que ya sabíamos porque el abogado ya lo había planteado, y es el hecho de que Alex Saab se va a declarar no culpable por el solo cargo que le han dejado los fiscales, es decir, por conspirar para cometer delitos de lavado de dinero en los Estados Unidos con moneda norteamericana, que como decimos, pues equivale a una posible condena de 20 años. Estuvimos conversando ayer con varias de las fuentes que desde el principio nos han informado de este caso, María, y nos comentaban que la única posibilidad que le quedó al gobierno de los Estados Unidos para extraditar a Alex Saab Pues, es que definitivamente se firmó con el gobierno de Cabo Verde, y en ese sentido pues se dedicaron entonces a firmar un acuerdo que conllevó a retirar 7 cargos de la acusación federal. No sé si me sí, estás sí, escuchando, María, en perfectamente, este momento, perfectamente. pero lo que se plantea ahora es que Alexa por ese cargo podría ir a juicio. Sin embargo, pues él ha escrito, o la versión que hay es que él escribió una carta al juez en cómo lo hacía allá en Cabo Verde, diciendo que toda la acusación era falsa y que él merecía la libertad. Esto ya nos lo tiene acostumbrado porque lo ha hecho Alex Saab en varias oportunidades. Incluso en Cabo Verde se atrevía a acusar al gobierno como tal de delitos y de decir que pues le habían violado sus derechos a la defensa. ¿Crees que puede pasar lo mismo y crees que no va a haber consecuencia para él ya de hecho dirigiéndose al juez y pidiendo lo mismo que él había pedido en Cabo Verde? A ver, Maybor, es muy interesante lo que comentas del caso de Alex Saab. Lo cierto es que, como decíamos ayer en tu programa, esto demuestra que al final las jurisdicciones en las que son arrestadas las personas tienen la capacidad de limitar e imponer el sistema de justicia y las penas a las que se enfrentan los extraditados. Por otra parte, los invito, y es muy interesante ver el indictment, ¿no? O sea, la acusación formal que se hizo tanto a Alex Saab como a Pulido y los cargos, ¿no? Realmente sorprende y además indigna mucho a la gente cuando revisa los cargos, la cantidad de dinero que se mandó, por ejemplo, desde Panamá a un banco como Citibank, aquí, a una cuenta, a un banco en Florida. Para los que hacemos negocio en estos bancos, para los abogados que representamos a muchos inversores y empresarios, Maybor, no se pueden imaginar la cantidad de requisitos que nos ponen para recibir dinero de cualquier país del mundo, para los abogados cobrar, para montar una empresa, para pedir un permiso de trabajo, para pedir los números fiscales. Entonces, dadas las cantidades que estamos hablando, o sea, que es muy, muy interesante, ¿no? Estamos hablando, si se fijan en la acusación formal, estamos hablando de cantidades entre el 2014 al 2015 se enviaron se hicieron 8 transacciones, empezando por una de 11.000, otra 43.000, 90.000, 50.000, 60.000, 100.000, 67.000 dólares que se recibieron aquí en Estados Unidos. Y eso son partes de las transferencias por las que Alex Saab no va a responder a la justicia, a pesar de que se demuestre que esto era todo un scheme, un sistema para defraudar a Estados Unidos, ¿no? Y entonces uno se pregunta, o sea, es increíble porque estamos hablando de que este hombre, si finalmente lo declaran culpable por el único cargo, como tú bien dices, que la acusación está establecido como el cargo número 1, ¿ok?, de conspiración de lavado de activos, se va a ahorrar y van a eliminar
digamos, estas transacciones internacionales, ¿no? Entonces esto es realmente sorprendente. Por otra parte, en cuanto al cargo de conspiración para cometer lavado de activos, la acusación, digamos, el documento en sí es muy específico, lo deben de leer y tienen que ver cómo se gestó todo aquello. Que Alex Saab se dirija ahora al juez y evidentemente él se va a declarar no culpable y que a través de su abogado, porque si uno lo hace de manera propia cuando está representado, eso puede ser un problema, porque lo pueden, ¿me entienden? Lo pueden sancionar y además eso pues está prohibido básicamente, dirigirse a un juez cuando uno está representado. Si definitivamente Alex Saab se declara no culpable y se enfrenta a este cargo de conspiración de lavado de activos cuya pena máxima son de 20 años, pues va a tener muchas dificultades en no ser declarado culpable a menos que, como tú dices, se hayan violado algunos derechos básicos. Hace un par de semanas hablábamos inclusive, ¿no, Maybor?, de que la prensa se hacía eco en más de 91 países que habían grabado en la primera parte del juicio, que es el llamado arraignment, que es la primera toma de contacto entre la defensa, el acusado y el fiscal y el juez. Pero yo creo, y te dije ese día, yo lo mantengo, que será muy difícil en las circunstancias en las que estamos, que la defensa de Alex Saab demuestre que esto ya no se trata, que no se podría llevar a cabo un juicio justo, cuando día tras día vamos, que lo que se está concediendo es muchísimas facilidades a Alex Saab para que salga impune de muchos delitos, presuntos delitos que ha cometido. Ahora bien, y esto es un tema importante y con esto cierro, dado que se le han retirado tantos cargos y solo se le ha dejado uno de conspiración de lavado de activos, lo que podían temerse muchas personas es que finalmente la defensa de Alex Saab consiga que Alex Saab salga bajo fianza, bajo arresto domiciliario o que tenga un tratamiento mucho más favorable ya que se han reducido la mayoría de cargos. Sí, importante aclarar, porque este programa lo estamos haciendo para aclarar algunas dudas que nos habían enviado nuestros seguidores, el hecho de que el caso de Alex Saab se consolidó en el estado de la Florida. Es decir, no va a haber otros cargos ni otro expediente en ningún otro estado de los Estados Unidos. La información ha sido... Te perdimos. Ay. Sí, esto es un programa así como que en el tren, ¿no? Lo que les quería decir es que hay mucha gente que está diciendo que Alex Saab va a ser acusado nuevamente en otras fiscalías y en otras cortes. Creo que debemos pisar tierra y no estar generando falsas expectativas. Si en el mismo sentido, les podemos decir que el caso fue consolidado en el estado de la Florida y que no va a haber ninguna otra acusación ni en Nueva York ni en el Distrito de Columbia, como antes se había dicho, respaldada por investigaciones que ciertamente se hicieron, María. Esto es importante aclararlo porque hay algunas informaciones que están señalando que no importa, que está bien, en lo que está pasando con Alex Saab porque él va a ser acusado nuevamente. Y eso no es así. No sé si puedes explicar cómo es el procedimiento, pero lo que sí tenemos claro es que Alex Saab va a ser juzgadito y no sabemos si va a ser beneficiado en el proceso. Adelante, María. Pues varios temas, ¿no? Con varios temas. El primero es que normalmente un tribunal en Estados Unidos tiene jurisdicción sobre un caso de acuerdo a los vínculos de ese caso, las transacciones, dónde se han producido las transacciones, dónde se encuentran los testigos necesarios del caso. Y en este caso, como venimos hablando, Maybor, las transacciones se produjeron aquí en Florida, o sea, el destino de las transacciones fue Florida. Todo el lavado de activos y los sobornos, todo lo que esta operación que llevaron a cabo tanto Saab como Pulido, supuestamente se gestó aquí.
en Florida, ¿no? Entonces, por eso el Tribunal de Florida tiene la jurisdicción y tiene además la jurisdicción exclusiva del caso. Ahora bien, aparte de lo que se habla de que pudiese haber un segundo o un tercer juicio en Nueva York, en Washington, D.C., que tú lo estás aclarando, no se va a llevar a cabo porque se ha consolidado el caso, lo único que quedaba pendiente era otra apelación en Georgia, en el 11º Distrito Federal. ¿Por qué? Porque el régimen de Maduro, recordemos que después de haber sido arrestado Alex Saab en Cabo Verde, lo nombró diplomático y le intentó dar una protección internacional para que no diese información muy importante para el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, efectivamente, esa apelación no va a ir a ningún sitio. O sea, pudimos ver perfectamente si la fiscalía quiere desestimar esos cargos y el juez tiene que ver claro que el nombramiento de Alex Saab como diplomático del régimen de Nicolás Maduro se produjo después del arresto con un fin, ¿no? Con el fin de protección. Y por ahora, lo único que tenemos claro, como tú dices bien, Maybor, es que el caso se va a llevar a cabo aquí en Florida, que el tribunal que tiene jurisdicción sobre el caso es el Tribunal Federal en el Distrito Sur de la Florida y que por ahora no hay nada más. El micrófono. Ay. Eso es, que quede claro porque, como les digo, hay varias versiones que dicen que va a haber nuevos casos y creo que hay que estar sentados en la realidad y saber que es un solo caso. Igual que ocurre con el mismo Pollo Carvajal. El caso se consolidó en el Distrito Sur de Nueva York y si se llegara a extraditar el Pollo Carvajal, cosa que por ahora parece remoto, el caso se daría única y exclusivamente en el Distrito Sur de Nueva York, que es donde los fiscales han trabajado con los cargos en Florida y consolidaron el caso en esta ciudad, en Manhattan. Para terminar, María, quisiera pues que tocáramos un tema que se ha dado a conocer también en España, y es que la ex tesorera y ex enfermera de Hugo Chávez, Claudia Díaz Guillén, va a ser extraditada a los Estados Unidos. En el caso de ella, que está vinculada a un enorme esquema de corrupción, lo hemos tocado en varias oportunidades, ella pues será extraditada al estado de la Florida y va a ser juzgada por delitos que tienen que ver con lavado de dinero y haber violado la ley de prácticas corruptas en el extranjero por haber recibido sobornos multimillonarios para que los miembros de la conspiración recibieran dinero y particularmente divisas preferenciales del régimen venezolano. María. Pues sí, es muy interesante, ¿no?, lo que está ocurriendo y la cantidad de personas que vamos a ver que se enfrenten aquí en la justicia estadounidense. La ex enfermera de Hugo Chávez y ex tesorera de Venezuela va a venir aquí y de lo que podemos saber hasta ahora no ha habido ningún tipo de acuerdo, pero claro, un acuerdo que se haya hecho público. Ahora bien, no nos sorprende de que este tipo de discusiones, al igual que en el caso de Alex Saab y el Pollo Carvajal, se hayan llevado a cabo. ¿Por qué? Porque los cargos a los que se enfrenta la ex enfermera de Hugo Chávez pues son gravísimos también. Y se vuelve a repetir la situación por la que los tribunales europeos, la justicia europea, ¿no?, exige a Estados Unidos que modifique las penas a las que se enfrentan este tipo de personas acusadas de lavado de activos. Y como tú dices, todo esto, los tres básicamente sobre todo en el caso de esta mujer, la ley que establece que no se pueden llevar a cabo sobornos y violar las sanciones establecidas por los Estados Unidos, tiene que quedar clara, que es el Foreign Corrupt Practices Act. Es una ley de 1977 que prohíbe a los estadounidenses hacer negocio, sobornar o llevar a cabo transacciones con miembros del gobierno, con agentes gubernamentales que
bueno, que Estados Unidos haya sancionado. Entonces tenemos que estar muy atentos, pero yo me temo, Maybor, que al igual que ha pasado con estos dos últimos casos, hay un acuerdo del que ya cuando esta persona llegue digamos, a la primera audiencia, el arraignment, nos vamos a enterar de qué cargos finalmente se mantienen y qué cargos se le retiran, y vamos a ver cuál es la disposición de los abogados de esta mujer, que me imagino que, como en la mayoría de los casos, por lo menos los primeros meses siempre es declararse no culpable para intentar negociar y reducir las penas. Así es. Bueno, quiero darle las gracias a todos los que nos han acompañado en esta atropellada transmisión, debido a que ando en un tren de los Estados Unidos, luego de haber pasado por unos pueblos que ustedes no tienen idea. Aquí ando en el tren, pero queríamos llevarle información que está pasando en estos momentos. La gente que nos está viendo, los quiero invitar para que vayan ahora a ver a Luis en Libres 2.0, porque él va a tocar el tema también, lo va a seguir ampliando. Y luego a la 1:30 hora costa este de los Estados Unidos, vamos a hacer un análisis donde María tiene muchas cosas que hablar sobre eso, así que vamos a tener otro programa con ella, pero hoy vamos a hablar con un experto que nos va a explicar por qué las migraciones son un arma de guerra. Porque dentro de lo que se analiza como la guerra asimétrica, las inmigraciones, tal cual como la estamos viendo en estos momentos, pero particularmente las caravanas, son elementos que atentan contra la seguridad nacional de los países. Y en este caso vamos a hablar repetidamente de lo que nosotros hemos planteado como un objeto de estudio en varios de los trabajos que hemos presentado en Washington, en Nueva York, en la Florida, en Texas y en otros países, y que tienen que ver con los mecanismos que se están utilizando para que la seguridad nacional de los Estados Unidos sea penetrada por los enemigos de los Estados Unidos como tal. Así es que yo les pido por favor que se conecten con nosotros a la 1:30 hora este, porque allí Te perdimos, Maybor. por ahora, con esta transmisión tan extraña que hemos hecho, María, te quiero agradecer muchísimo. Un experimento. Este es un experimento, bueno, pero espero que la gente haya recibido la información. Quiero agradecerle a las llaves por habernos acompañado nuevamente. Cariños a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, a Nesta, a Lontania Camino. Así es que nos vemos en la transmisión de Luis, que como él está en su estudio, no va a tener tantos problemas como tuvimos hoy. Mil gracias, María, y nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto. Chao, chao. A la 1 vamos bien.